siempre ha tenido un plan con su iglesia. Él nunca se equivoca, esa es la regla. Un principio, una acción sobre algo establecido. Cuando se mantiene una misma regla, no se encamina y mantiene la perfección. Por eso no echamos mano de los antiguos y pobres rudimentos. Para ser perfectos dejamos la carne, la sacamos de nuestra mente, vivimos la vida del Espíritu en una misma regla. A lo que hemos llegado, sentimos una misma cosa, seguimos una misma regla. Bajo esa regla caminamos en perfección. Dios siempre ha tenido un plan con su iglesia. Él nunca se equivoca, esa es la regla. Un principio, una acción sobre algo establecido. Cuando se mantiene una misma regla, no se encamina y mantiene la perfección. Por eso no echamos mano de los antiguos y pobres rudimentos. Para ser perfectos dejamos la carne, la sacamos de nuestra mente, vivimos la vida del Espíritu en una misma regla. A lo que hemos llegado, sentimos una misma cosa, seguimos una misma regla. Bajo esa regla caminamos en perfección. Hasta el día de gobernar la tierra con los espíritus justos, hechos perfectos. Así es. Yo tengo los frutos, tengo tu herencia. Gracias, Dios vivo, hermoso, te amamos. Jesucristo, hombre, sembró su cuerpo, que era su naturaleza carnal, para ahora cosechar nosotros un cuerpo hermoso, un cuerpo celestial. Nosotros llamados fuimos por él, quitó la muerte, sacó la inmortalidad. Por el evangelio su conocimiento y con su muerte la transformación. Fuimos apartados por el Dios vivo, sus enemigos puso por estrado de sus pies. Ahora sobre postrer enemigo, junto a su amada reina hoy. Conozco al Dios vivo y su enseñanza. Yo tengo los frutos, tengo su herencia. Escogidos por él, apartados por él, para esta gloria y poder. Así es. Eso. Jesucristo, hombre, sembró su cuerpo, que era su naturaleza carnal, para ahora cosechar nosotros un cuerpo hermoso, un cuerpo celestial. Nosotros llamados fuimos por él, quitó la muerte, sacó la inmortalidad. Por el evangelio su conocimiento y con su muerte la transformación. Fuimos apartados por el Dios vivo, sus enemigos puso por estrado de sus pies. Ahora sobre el postrer enemigo, junto a su amada reina hoy. Conozco al Dios vivo y su enseñanza. Yo tengo los frutos, tengo su herencia. Escogidos por él, apartados por él, para esta gloria y poder. Conozco al Dios vivo y su enseñanza.
casa. Yo tengo los frutos, tengo su herencia. Escogidos por Él, apartados por Él, para esta gloria y poder. Qué lindo, papito, cantarte con gozo, con amor a nuestro Dios bello. Fui apartado para ver a Dios, es mi herencia. Lo vi en el velo José Luis. Hoy lo puedo ver en su plenitud, como el único, el que siempre ha sido el eterno, el todopoderoso, el mismo de ayer, hoy y siempre. Él es el Dios vivo, me hizo una nueva creación y también me dio una doctrina que reviste mi cuerpo día a día. Él es el Dios vivo, me hizo una nueva creación y también me dio una doctrina que reviste mi cuerpo día a día. Él es el Dios vivo, su herencia me dio. He creído que mi carne fue quitada en su circuncisión, no hecha a mano, y hoy alabo al Dios vivo, al que me llamó antes de la fundación del mundo, el que me revistió de un cuerpo espiritual igual al de su gloria. Él es el Dios vivo, me hizo una nueva creación y también me dio una doctrina que reviste mi cuerpo día a día. Él es el Dios vivo, me hizo una nueva creación y también me dio una doctrina que reviste mi cuerpo día a día. Él es el Dios vivo, su herencia me dio. Él es el Dios vivo, me hizo una nueva creación y también me dio una doctrina que reviste mi cuerpo día a día. Él es el Dios vivo, me hizo una nueva creación y también me dio una doctrina que reviste mi cuerpo día a día. Él es el Dios vivo, su herencia me dio. Bienvenidos y bendecidos, dioses, preciosa amada del Dios vivo, los que estamos disfrutando la gloria de nuestra herencia, porque no todos están disfrutando. Ya lo va a ver usted hoy en el tema de hoy, lo que significa disfrutar de esa herencia maravillosa. Un saludo a todos los dioses en las naciones. Declaramos que están con el mismo gozo que estamos nosotros, ¿verdad? Porque el reino de Dios es justicia, paz y gozo. Así que eso es lo que nosotros tenemos y eso es lo que tienen en las naciones. Declaramos que están con ese gozo y oyendo el evangelio del Dios vivo, porque eso es lo que hemos heredado hoy. Diga, el evangelio del Dios vivo. Ya no el evangelio de Jesucristo.
Ahora es el evangelio del Dios vivo. Porque dio paso, Jesucristo dio paso y le entregó el reino al Dios y Padre. Así es, dioses preciosos, preciosa amada. Hoy tenemos un tema espectacular. ¿Quiere oír el nombre o despuesito? Despuesito, mejor. Y ya lo va a oír, pero vamos a ver el clip porque es sumamente importante. Esos clips cada día van agarrando un eterno peso de gloria. Entonces hoy vamos a ver el clip donde nuestro Padre dice el comienzo, el desarrollo y el fin de la doctrina de la gracia. No es que termine la gracia, porque la gracia es el amor de Dios para su iglesia. No, pero hay una doctrina que se llama la gracia y es la que dio paso a la doctrina de la transformación. Así que vamos a avanzar. La gracia no es algo que tú puedes coger para predicarlo años y decenas de años, como ha hecho el sistema, y no llegar a un final, no llegar a una aplicación y no llegar a una conclusión. Yo comencé predicando gracia en el 1973 y prediqué y se ha manifestando el don que había en mí. Pero llegó un momento en que ya no se puede predicar más, porque ya la carrera ha acabado. Yo no puedo fingir un calqueo, los calqueos a mí me llegan. Ahora llegó un momento donde yo como que me veía obligado a hacer el calqueo yo, y ahí yo entendí, no puedes predicar más. Ya el tiempo llegó, entra un conteo regresivo. Ya la amada está preparada para ese evento final. Así que esa es la conclusión. Tuvimos un comienzo, tuvimos un desarrollo y llegamos a una conclusión. Que ya la gracia edificó su amada mundialmente. Y tú que me estás escuchando, que eres un privilegiado, que has sido escogido para esta hora, para dar testimonio a las naciones de lo que significa un cuerpo transformado viviendo en una generación perversa. Ellos verán, te darás el lujo. Has sufrido un poquito, pero te vas a dar el lujo de caminar entre ellos con un cuerpo glorificado. Y eso es una gloria muy grande, en lo que el gobierno se va formando, en lo que se va manifestando, lo que significa un gobierno con vara de hierro, un gobierno de justicia, un gobierno donde se regirá todas las cosas con un orden perfecto. Así que es mi última despedida para ustedes. Ya el tiempo acabó. Bendecido con toda la bendición. Bien, dioses, preciosa amada del Dios vivo, vamos a pasar al consejo para la siembra. Romanos capítulo 14 y verso 17. Dice, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué nos está haciendo notar Pablo aquí? Que nos quiere explicar el reino de Dios y nos hace ver que no es nada para la carne, sino para el espíritu, para tener reposo, paz y gozo. Entonces imagínense, si en la carne nosotros sembrábamos, ¿cuánto más ahora que es un pacto para el espíritu? Vamos a ir a primera carta a los Corintios en el capítulo 16, verso 1 y 2.
Primera carta a los Corintios en el capítulo 16, verso 1 y 2. Dice: en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené a las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Fíjese, en la gracia había un orden, y el orden era que cada primer día de la semana pusiéramos algo según nosotros habíamos prosperado. Y ese mismo orden hay que guardarse ahora. Con cuánta mayor razón cuando tenemos un reino inconmovible, un reino para el Espíritu, donde tenemos una mejor gloria, donde hay un mejor evangelio, donde hay paz, justicia y gozo. Ahora sí, ¿por qué? Porque con carne y sangre no íbamos a heredar el reino. El reino lo heredamos cuando se nos quitó la carne. Por lo tanto, hoy, con mayor razón, tenemos que tener un orden, no solo en sembrar, sino también en llevar a todas las naciones, a toda raza, a toda lengua y nación, este evangelio, el evangelio de la transformación. Así es que pase a sembrar y disfrute la abundancia de la herencia. Declaramos que entramos en una mejor gloria, declaramos que tenemos abundancia en todas las áreas de nuestra vida gracias a nuestra siembra. Mi mano es diligente, estoy en un pacto glorioso. He entendido mi posición, disfruto la abundancia de la herencia. Me congrego con los dioses que fueron edificados. Y ahora participamos en la sobreedificación. Bajo mismo fundamento, en esta dispensación, sembramos con gozo y conocimiento. Me congrego con los dioses que fueron edificados, y ahora participamos en sobreedificación. El evangelio que escuché me permitió participar de sus beneficios. También me hizo saber que soy un Dios y libre de todos los rudimentos. Me congrego con los dioses que fueron edificados, y ahora participamos en sobreedificación. Me congrego con los dioses que fueron edificados, y ahora participamos en sobreedificación. Muy bien, amada iglesia, hoy tenemos un tema espectacular, precioso. El tema lleva por título maldición versus bendición. Y lo primero que les voy a decir es que evite pensar en los conceptos que teníamos antes de maldición y bendición,
porque no es para asustar a la preciosa amada, sino al contrario, por la responsabilidad que tenemos en estar bendecidos con toda bendición espiritual. Muy bien, hay que ir a la raíz de la palabra maldición y bendición para entender de qué estamos hablando. Cuando hablamos de maldición y bendición, nos estamos refiriendo a las palabras que pronunciamos. Por ejemplo, maldición viene de hablar mal, mal dicho, maldición, hablar incorrectamente. Y bendición es hablar bien, hablar correctamente. Entonces, por eso es que es sumamente importante estos dos conceptos que hoy vamos a tratar y hoy vamos a tocar. Entonces, fíjese, si es por las palabras que hablamos, la maldición o la bendición son producto de lo que conocemos, de un conocimiento que tenemos en nuestra mente. Eso nos lleva a estar en maldición o estar en bendición. Por ejemplo, Pablo decía, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Entonces, la palabra que hay en tu mente es la que va a hablar tu boca. También decía el salmista, ponle a mi boca un vigilante que cuida que no abra los labios. También el profeta decía, la vida y la muerte está en el poder de los labios, y el que la ama comerá de sus frutos. Entonces, fíjese que es importantísimo entonces estos conceptos. Cuando cambia un pacto o un periodo de tiempo, cambia también el conocimiento. El evangelio sigue siendo el mismo, pero la interpretación de ese evangelio va a cambiar. ¿Por qué? Porque vamos a tener un nuevo conocimiento, porque Dios nos va a hablar. Entonces, vamos a comenzar a leer en Deuteronomio capítulo 11, Deuteronomio capítulo 11, verso 25 al 28. Dice así: nadie se sostendrá delante de vosotros, miedo y temor de vosotros pondrá el Señor vuestro Dios sobre toda la tierra que pisareis, como Él os ha dicho. He aquí, yo pongo hoy delante de vosotros la bendición y la maldición. Fíjese que aquí está hablando el profeta, está hablando de la autoridad que como dioses nosotros íbamos a tener. En aquel tiempo era el pueblo de Israel. Y les dice algo Dios: he aquí que yo pongo hoy bendición y maldición. Y eso es sumamente importante. Cada vez que Dios habla, inmediatamente se manifiesta maldición o bendición, porque al hablar Dios está dando un conocimiento. Y el que lo oye, vamos a leer el verso 27 para que miremos cómo viene esa bendición o esa maldición. Verso 27 dice: la bendición, si oyereis los mandamientos del Señor vuestro Dios, que yo os prescribo hoy. Y la maldición, si no oyeres los mandamientos del Señor vuestro Dios y os apartareis del camino que yo os ordeno hoy para ir en pos de dioses ajenos que no habéis conocido. Entonces, fíjese, Dios habla inmediatamente que Él está hablando, está dando directrices. El que oye y las obedece tiene bendición. El que desobedece cae en maldición. Por eso es sumamente importante reconocer la voz de Dios y su voluntad. Entonces,
la bendición o la maldición venía producto de un conocimiento. En aquel tiempo era la ley, porque era el pacto el que estaba vigente, pero hoy ya no es la ley. Dios está hablando hoy, y como está hablando hoy, nos está dando directrices, y si obedecemos, pues tenemos gloria y bendición, y si no, pues vamos a comenzar a hablar mal y vamos a recibir el fruto de esos labios, que es maldición. Muy bien, vamos a ir a Gálatas 3, versos 5 al 14. Porque aquí nos va a confirmar lo que estamos hablando en Deuteronomio. Gálatas 3, capítulo 5 al 14. Dice así: aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Vamos a detenernos un momentito aquí para confirmar esto. ¿Cómo nos suministra el Espíritu Dios? Y aquí es donde es importantísimo. Hace unas semanas hablábamos que el que hace a sus ángeles, ¿qué? Espíritus. O sea, el ángel fue hecho espíritu. ¿Cómo? A través del conocimiento. El conocimiento es el que hace que un ángel sea espíritu, o sea, un pedazo de carne. Entonces, ¿cómo nos suministra el Espíritu Dios? Hablándolos. Por eso es que Dios, el Dios vivo, no puede dejarnos sin enseñanza. O sea, hoy no es la misma de ayer. Hoy Dios nos está hablando y entonces nos está suministrando el Espíritu. Muy bien. ¿Por qué? ¿Por qué nos está suministrando el Espíritu? Porque el Espíritu es un conocimiento. Y hay algo bien importante que hablamos ya anteriormente. Cuando hay cambio de pacto o cambia la interpretación del Evangelio, lo viejo queda en maldición y lo nuevo pasa a ser bendición. Usted ve que lo vamos a ver ahorita en el ejemplo de Abraham. Y para eso vamos a seguir leyendo. Dice en el verso 6: así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones, de modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Entonces, detengámonos en el ejemplo de Abraham. ¿Qué dice aquí? Dice: Dios le habló a Abraham y le dijo: en ti serán benditas todas las naciones. Él lo creyó y entró en la bendición. Él fue el primer bendecido. Lo creyó y fue bendecido. Entonces la bendición viene de que Dios habla y uno escucha. Dios le dice a Abraham: en ti serán benditas todas las naciones, y él lo cree. Y ahora Dios pone en la mente de todas las naciones a través del conocimiento, y las naciones también lo creen y son bendecidos juntamente con el creyente Abraham. Muy bien. Entonces, fíjese, la maldición está en la ignorancia. El que no conoce está bajo maldición. El que conoce va a actuar conforme a lo que conoce y va a hablar conforme a lo que conoce. Muy bien, vamos a seguir leyendo. El verso 10 dice: porque todos, diga todos, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Entonces, fíjese bien, dice que todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. ¿Y por qué están bajo maldición los que dependen de las obras de la ley cuando Dios dio a conocer la ley?
Sí, la dio a conocer para un pueblo, para el pueblo de Israel en aquel tiempo, pero no para hoy, no para este tiempo. Quiere decir que cuando el fin de la ley es Cristo, para justicia de todo aquel que cree. Entonces, cuando Cristo muere, da paso a una nueva enseñanza, porque la muerte es la que da paso a lo nuevo, a la nueva interpretación. Entonces la ley pasó a ser maldición. ¿Por qué? Porque ya no era la ley la que estaba vigente, era la gracia. Entonces, si alguien no permanecía en la ley, porque él decía que era la ley en la que estaba, entonces caía bajo maldición. Muy bien. Verso 11. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciera estas cosas, vivirá por ellas. Cristo, diga Cristo, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Entonces, fíjese, Cristo nos redimió de la maldición, haciéndose maldición por nosotros. ¿Por qué lo colgaron a él en un madero, en una cruz? Bueno, porque los judíos decían que él se hacía llamar Dios. Él no se hacía llamar Dios, él era Dios. Pero para ellos fue una blasfemia y lo colgaron en un madero. Y esa maldición sirvió para que nosotros obtuviésemos la bendición que era con la muerte de Jesucristo, la bendición del Padre para nosotros. Entonces, muy bien, vamos a leer el verso 14. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Eso fue lo que pasó con Jesucristo hombre, José Luis de Jesús. Él traía una doctrina, José Luis de Jesús traía una nueva doctrina, diferente a la ley de Moisés. Y esa doctrina nos sacaría de la maldición de la ley y nos llevaría a la bendición. Y a esa doctrina se le llamó la gracia. Cuando nosotros estuvimos en la gracia, salimos de la maldición de la ley y entramos a la bendición de la gracia, a un conocimiento vivo que nos llevaba a entrar de gloria en gloria. Muy bien, hasta ahí vamos bien. Sin embargo, la gracia como doctrina también terminó. Jesucristo hombre lo dijo. Él dijo, la gracia no es algo que se pueda pasar predicando como lo han hecho todas las religiones. La gracia tiene un comienzo, tiene un desarrollo y tiene un fin. Volvamos a repetir porque son palabras textuales de Jesucristo hombre. La gracia no es algo que se pueda pasar predicando como lo ha hecho el sistema religioso. La gracia tiene un comienzo, un desarrollo y tiene un fin. Por lo tanto, si tiene un fin, ¿terminó o no terminó? Claro que terminó. Terminó el evangelio de la promesa y aparece el Dios vivo predicando. Inmediatamente cambia la enseñanza, cambia la interpretación de la enseñanza. Y con el Dios vivo llega la maldición al que no cree y la bendición al que cree. ¿Por qué? Porque fíjese que el Dios vivo nos sacó de la gracia por cuanto era una doctrina que terminó con el que la predicaba, con Jesucristo hombre, para dar paso al Dios vivo. Por lo tanto, todo aquel que hoy no está escuchando al Dios vivo está bajo maldición. ¿Y por qué ustedes lo dicen? Bueno, porque va a hablar mal, porque no ha pasado de muerte a vida, porque no ha dado el paso hacia esta gloria en la que nosotros estamos. Vamos a leer Efesios capítulo 1,
verso 3 al 12. Efesios en el capítulo 1, verso 3 al 12. Y hoy va a entender clarito, clarito este verso 3. Dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Note que aquí nos está hablando de la bendición que traía el Padre, no la que traía el Hijo, porque el Hijo traía una bendición y era la gracia. Pero aquí nos está hablando de una bendición que traía el Padre. ¿Por qué la traía el Padre? Bueno, porque Jesucristo había terminado. La gracia terminó, tuvo un fin, y eso nosotros lo podemos ver en primera carta a los Corintios, cuando dice: luego el fin, diga, luego el fin, cuando entregue ¿quién? Pues el que estaba, Jesucristo, cuando entregue el reino al Dios y Padre, para que Él sea todo en todos. Quiere decir que aquí ya no está hablando de Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él terminó su función. Él nos llevó a la gloria en la que estamos hoy, donde fuimos bendecidos. Parece la misma bendición que tuvo el creyente Abraham. Sin embargo, él tuvo una bendición, que en él serían benditas las naciones, y eso se cumplió y nosotros la vivimos. Pero aquí no está hablando de eso, está hablando de toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Quiere decir que nosotros ahora podemos decir que estamos bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Qué lindo esto. Entonces, fíjese, y esa bendición espiritual, ¿cuál es? Bueno, la bendición espiritual es el conocimiento del Espíritu, que está en el Evangelio de la transformación. ¿Por qué esa bendición espiritual no podía estar en el tiempo de la gracia? Bueno, porque había carne, y al tener carne, había que hablar tanto para la carne como para el espíritu. Pero hoy no, hoy nosotros no hablamos de la carne. ¿Por qué? Porque tenemos toda bendición espiritual. Hoy tenemos un conocimiento para el espíritu que es suficiente para nosotros, y es el Evangelio de la transformación. Muy bien. Y esto es fácil. El que cree es bendecido, y el que no cree cae en maldición. Nuevamente les vuelvo a repetir que cuando hablamos de maldición no estamos hablando maldición diabólica, ni la forma como la gente dice en la calle maldito. No. Es sencillamente no entrar en el reposo de Dios, no tener la paz del Dios vivo. Muy bien. Vamos a ver los versos posteriores que nos van a mostrar el proceso que esto llevó. Dice en el verso 4: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Quiere decir que aunque Él nos escogió antes de la fundación del mundo, había un tiempo para estar sin mancha y ser un santo delante de Él. ¿Cuándo fue eso? Eso no podía ser mientras tuviéramos carne. Eso se cumplió cuando se nos quitó en la circuncisión no hecha a mano, cuando Jesucristo parte, que pierde el velo, y entonces nos entra a nosotros a la vida espiritual, santos y sin mancha delante de Él. En amor, dice, verso 5, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia,
el cual nos hizo aceptos en el amado. Verso 7, y aquí es donde viene el proceso. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia espiritual, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. El verso 10 es lo que Él hizo en la gracia, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en la tierra como las que están, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Entonces, eso fue lo que hizo, esto que dice aquí, desde el 7, redención por su sangre, el perdón de pecados, nos dio a conocer su sabiduría e inteligencia, nos dio a conocer el misterio de su voluntad y de reunir todas las cosas en Cristo, en el cumplimiento de los tiempos. Eso fue lo que vino a hacer Jesucristo hombre, José Luis de Jesús, con un evangelio. ¿Cuál era? El evangelio de la gracia, la doctrina de la gracia. Ahora, esa doctrina terminó, por eso cuando usted ve el 11, dice, en Él asimismo, así como recibimos todo esto, en Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Fíjese. Entonces dice que nosotros fuimos hechos para alabanza de su gloria, pero ¿quiénes? Nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Sí, ¿por qué no dice nosotros los que siempre esperamos en Cristo? No, dice los que primeramente esperábamos en Cristo. Quiere decir que había una segunda gloria. En Cristo esperábamos. Pero ¿qué dijo Pablo de los que esperaban en Cristo? Si nosotros esperamos solamente en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. ¿Por qué? Porque no pasamos a la gloria. O sea, el camino de Dios es un paso de gloria en gloria. Y si no pasamos a la siguiente gloria, pues nos quedamos. Somos los más dignos de lástima. ¿Por qué? Porque eso tuvo su gloria, pero ya no la tiene. Usted ya no puede esperar en Cristo por cuanto Cristo cumplió todo lo que tenía que hacer. ¿Y qué era lo que tenía que hacer? Llevarnos a la transformación donde estamos hoy, disfrutando la gloria, disfrutando la herencia. Entonces, primeramente esperábamos en Cristo, pero ahora ya no esperamos en Cristo. Por eso, si no dejamos a Cristo, no podemos avanzar en el camino que nos tiene el Dios vivo. Y para terminar, vamos a ir a algo que se hace bien necesario hoy, para dejarlo claro. Vamos a ir a Apocalipsis 14. Fíjese que Apocalipsis para nosotros ahora es tan fácil. Lo entendemos perfectamente bien. Apocalipsis 14, versos 6 al 13. Y nos va a hablar aquí de 3 acontecimientos que iban a haber en este tiempo y que se están desarrollando. Verso 6 dice: vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, a toda tribu, lengua y pueblo. Entonces, note, este primer ángel dice que venía un ángel que tenía el evangelio ¿qué? Eterno. Quiere decir, fíjese, si terminó la doctrina de la gracia, quiere decir que ahí no estaba el evangelio eterno, era parte de ese evangelio, pero el evangelio eterno era algo que no tiene fin, eterno.
Por lo tanto, nos está hablando de este evangelio de la transformación, que sería predicado a todos los moradores de la tierra, a toda tribu, lengua y pueblo. Y no dice que son muchos ángeles. ¿Cuántos ángeles dice? Un ángel. Un ángel era el que iba a predicar eso. Igual que en el tiempo de Jesucristo, hombre, era un ángel. Muy bien. Dice en el verso 7, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria. Note que aquí no está hablando, aquí no está diciendo temed a Jesucristo. ¿Por qué? Porque ya terminó. Porque la misión de Jesucristo terminó. Aquí está diciendo temed ¿a quién? A Dios. ¿Qué Dios? El Dios vivo. Y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Dice que está establecido que el hombre muera una sola vez y después de esto el juicio. ¿Cuándo llegó el juicio? Cuando muere Jesucristo hombre, entonces el juicio de Dios pasa a todos los moradores de la tierra. ¿Para qué? Para ver si creen, están en bendición, y si no creen, están en maldición. Dice, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Muy bien. Dice, otro ángel le siguió, diciendo: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Fíjese, entonces, el primer ángel traía el evangelio eterno. El segundo ángel viene anunciando o manifestando la caída de la gran ramera, porque eso ocurrió en la mente de nosotros. Jesucristo hombre mató lo que había de la gran ramera en nosotros, pero en sí, en las naciones no. La gran ramera sigue, pero hasta este momento donde aparezca ese ángel, que es otro ángel, ese ángel que viene a destruir la ramera. Muy bien. Y el tercer ángel lo siguió. O sea, manifiesta un tercer ángel. Y este es sumamente importante. Y le voy a explicar por qué. Diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo ni de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Entonces, note bien, ¿quién dijo Jesucristo hombre que era él? ¿Acaso que no dijo clarito Jesucristo hombre que él era la bestia? Sí, y a la bestia se le dio el poder, la autoridad sobre toda lengua, raza y nación. La bestia entonces era la figura física del Dios vivo, de Jesucristo, perdón. La figura de Jesucristo, el velo de Jesucristo. Entonces la bestia, entonces en aquel tiempo de la gracia era correcto, y era correcto sellarse, era correcto ponerse el sello. ¿Por qué? Porque era el tiempo de eso, era el tiempo de destruir la carne. Pero al destruir la carne y ser espíritus justos, hechos perfectos, los dioses, la iglesia del Señor, entonces ya no se puede en este tiempo adorar a la bestia. Porque si usted adora a la bestia y a su imagen, dice, y lo sellan, entonces usted está negando lo que hizo Cristo.
porque ya no hay carne. Ese era el número de su nombre y lo usamos como un privilegio y entendimos que eso era de gloria en aquel tiempo. Ahora eso ya no tiene gloria. ¿Se da cuenta dónde está la bendición y la maldición? Si no traspasamos el velo, si no vamos a lo que está vigente, entonces nosotros nos quedamos y nos quedamos en maldición, y entonces estamos tratando de mantener a la bestia viva. No, la bestia murió. ¿Por qué tenía que morir? Porque su carne iba a terminar. Lo que dio paso fue la transformación. Su espíritu, disfrutando la gloria y reinando. Entonces fíjese, el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca. Quiere decir que hoy no es tiempo de estar marcando gente, ni que se esté marcando gente. Es el tiempo de adorar, de adorar, dice Juan en estos versos, porque él tiene la contaminación de la circuncisión, pero de alabar ¿a quién? Al Dios vivo, el Dios que creó el cielo y la tierra, el que tiene el evangelio eterno, el que le está hablando hoy a su iglesia nuevamente. Y al hablarnos, entonces nos está introduciendo en una gloria que, si usted no cree lo que nos está hablando, cae en maldición, y si lo cree, pues cae en bendición. ¿Y qué significa eso? Bueno, aquí dice algo, y usted lo puede ver. Aquí dice algo, dice el verso 11, dice: y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo ni de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen. ¿Qué dijo Pablo en la carta a los Hebreos? Que no entrarán ¿en qué? En su reposo. ¿Qué es estar en maldición? Pues es no tener el reposo de Dios. ¿Pero qué es reposo? ¿Es dormir? No. Levántate tú que duermes, dice, y te alumbrará Cristo. En aquel tiempo ya te alumbró el Dios vivo. Entonces no es estar durmiendo, es reconocer la gloria en la que estamos y la interpretación del evangelio que hoy tenemos. ¿Y quién da esa interpretación? Pues Él mismo. Tú te das cuenta que los versos que yo te estoy leyendo son los mismos que leía José Luis, y son los mismos que leía Jesús de Nazaret, y son los mismos que siempre han estado en la Biblia. ¿Qué es lo que cambia? La interpretación de esos versos. Porque es el evangelio eterno, el evangelio es uno, pero la interpretación está cambiando, y hoy las directrices del Dios vivo es que solo la alabemos a Él, que disfrutemos la herencia, que sepamos que hemos sido heredados, que ya no hay carne en nosotros, que hemos sido transformados, que hemos pasado de muerte a vida, que tenemos a un Dios vivo que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Eso es el reposo. Justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Así es, Dios es preciosa amada. Hay algo aquí que se me estaba quedando y que es bien importante. Los que mueren con la bestia nacen con el Dios vivo. Si morimos con Él, viviremos con Él. Si morimos, reinaremos. Entonces, los que mueren con la bestia nacen con el Dios vivo. Así es, dioses preciosos, preciosa amada, espíritus de los justos hechos perfectos, espíritus que estamos disfrutando la herencia maravillosa hoy. Tienes que dejar a la bestia para disfrutar del Dios vivo. Bendecidos con toda bendición, y será hasta la próxima. Ahora hay un detalle, que el tema de hoy es la renovación de la mente. Fíjate, la renovación de la mente. Entonces vamos a buscar a Romanos 12. Dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de ¿qué? De la renovación de vuestro entendimiento, de la mente, ¿no? Dice, ¿para qué? Para que comprobéis cuál sea
la buena voluntad de Dios. ¿Cómo es? Ahora es perfecto. Ahora, atiéndeme bien. ¿Quién? Acabamos de decir que Jesús es Dios. ¿Verdad que sí? Ahora, mira lo que le pasó a Dios cuando entra la carne. Lucas capítulo 1, verso 80. Siendo Dios, mira lo que tuvo que hacer. Lucas capítulo 1, uno de los capítulos más largos de toda la Biblia. ¿Tú sabes cuántos versos tiene? 80 versos. Para ser salvo tú tienes que memorizar ese capítulo. ¿Quién dijimos que es Dios? Jesús es Dios, ¿verdad? Y que Él fue manifestado ¿en qué? En carne. Y cuando se manifestó, ¿dónde nació? En un pesebre. Y nació siendo un niñito, ¿verdad que sí? Ahora, sabemos que Él es Dios, porque Pablo nos dice que Él es Dios sobre todas las cosas. Ahora mira lo que dice el verso 80. ¿Todos lo tenemos? Y el niño crecía en gracia y se fortalecía en espíritu y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación a Israel. ¿Se fortalecía qué? ¿Cómo tú fortaleces el espíritu? ¿Tú le metes una inyección? ¿Te comes una comida? ¿Cómo? Conocimiento. Quiere decir que Dios mismo, oye esto, Dios mismo se mete en carne y se queda se le olvidó quién era. Tú sabes tú sabes que tú estás pasando por lo mismo. Mira, Dios se mete en carne, el mismo Dios dice que Él, Dios sobre todas las cosas, y ahora al meterse en carne dice, hey, ¿quién soy yo? Le dio amnesia. Dice, ¿cómo yo me llamo? Y María le tuvo que decir, mira, un ángel me dijo que te pusiera por nombre Jesús. Ah, sí. ¿Y quién soy yo? Y parece que María tuvo que decirle, mira, Isaías capítulo 9 verso 6 dice, y entonces le hablaba de él. Entonces el niño tenía que ir creciendo a la edad de 12 años, un poquito más, y así por el estilo en lo que se manifestó. Porque yo te voy a decir una cosa, si él no llega a crecer y se fortalecía en espíritu, ¿tú crees que él iba a la cruz? Bueno, aún sabiéndolo y educándose y fortaleciéndose, cuando le llegó el momento de la cruz tenía la copa y dijo, oye chico, qué difícil está esto. Y dijo, que pase de mí esta copa, pero que mira cómo ora Dios mismo, que sea tu voluntad. Así oras tú, Dios mío, y tú no sabes ni quién tú eres. Tú eres un Dios. Pero si no te renueva, tú crees que eres un pedazo de carne puertorriqueño, colombiano, costarricense, guatemalteco. Eso es lo que tú piensas que tú eres. Eso es lo que piensan las religiones. Pero tú no puedes pensar que tú eres una porquería. Pero si, ¿qué dijo Pablo? Renovaos, dice, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. No os conforméis en este ciclo, porque si no, no vas a experimentar la voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. ¿Tú te crees que él hubiera sufrido? ¿Tú te crees que cuando lo escupieron hubiera buscado una piedra y le caía pedra? Para que él ya se estaba renovando. Espérate, esto es parte del trabajo. Es más, él dijo, mira, a mí nadie me quita la vida. Lo que pasa es que yo la pongo porque tengo el poder, ya lo sabía, tengo el poder para ponerla y después resucitar de los muertos. ¡Hello! Qué lindo, papito, cantarte con gozo, con amor, a nuestro Dios bello.
apartado para ver a Dios es mi herencia. Yo vi en el reloj José Luis, hoy lo puedo ver en su plenitud, como el único, el que siempre ha sido el eterno, el todopoderoso, el mismo de ayer, hoy y siempre. Él es el Dios vivo, me hizo una nueva creación y también me dio una doctrina que reviste mi cuerpo día a día. Él es el Dios vivo, me hizo una nueva creación y también me dio una doctrina que reviste mi cuerpo día a día. Él es el Dios vivo, su herencia me dio. He creído que mi carne fue quitada en su circuncisión, no hecha a mano, yo ya alabo al Dios vivo, al que me llamó antes de la fundación del mundo, el que me revistió de un cuerpo espiritual igual al de su gloria. Él es el Dios vivo, me hizo una nueva creación y también me dio una doctrina que reviste mi cuerpo día a día. Él es el Dios vivo, me hizo una nueva creación y también me dio una doctrina que reviste mi cuerpo día a día. Él es el Dios vivo, su herencia me dio. Él es el Dios vivo, me hizo una nueva creación y también me dio una doctrina que reviste mi cuerpo día a día. Él es el Dios vivo, me hizo una nueva creación y también me dio una doctrina que reviste mi cuerpo día a día. Él es el Dios vivo, su herencia me dio.